Hola, ¿cómo están ustedes? Es para mí un gusto presentarles los programas de estudio actualizados del tercer ciclo de la educación escolar básica, programas que, como ustedes saben, vienen implementando desde hace más de 10 años y que ya es un tiempo necesario como para que tengamos que incorporar ajustes y actualizaciones en los mismos. Voy a comentar con ustedes acerca de esos programas innovados, principalmente en qué consisten los ajustes y las actualizaciones realizadas. Como les había dicho, tenemos ya más de una década. En 1998 se empezaron a implementar los primeros programas del séptimo grado, en el 99 los de octavo y en el 2000 los de noveno grado. Por lo tanto, ya es un tiempo justo y necesario como para poder tener nuevos programas de estudio. En este tiempo, en estos 10 años, se han venido desarrollando diferentes cambios en el contexto nacional y en el contexto internacional también, en el desarrollo de los conocimientos, las disciplinas, los saberes, etc. Incluso en la parte metodológica, ahora en el ámbito pedagógico, hablamos del desarrollo de competencias, desarrollo de capacidades en los estudiantes. Por lo tanto, es necesario incorporar ajustes de modo a que haya una unicidad en el desarrollo de los programas de estudio de la educación inicial, de la educación escolar básica, el primero y segundo ciclo, que tienen programas nuevos también, y en la educación media, que también ya desde hace unos cuantos años se viene hablando del desarrollo de competencias y capacidades. Precisamente en ese contexto es que también ahora estos programas actualizados plantean en relación a los contenidos el desarrollo de competencias y capacidades. Los ajustes en los programas de estudio de la educación media se dan principalmente en los aspectos metodológicos. Los contenidos en general no han variado en las áreas académicas, siguen siendo los mismos temas ya que vienen desarrollándose. Algunos pocos temas que se han incorporado por considerarlos de mucha actualidad y necesarios como para poder desarrollar en este tiempo. Pero, repito, la innovación principal se da en los aspectos metodológicos. ¿Qué es lo que se espera desarrollar en relación a lo que digo que es el aspecto metodológico de la innovación? Cuando hablamos de desarrollo de capacidades, nos estamos refiriendo a unos procesos que en la clase deben desarrollarse, y esos procesos tienden a desarrollar en los estudiantes sus capacidades para analizar, criticar, reflexionar, discutir, opinar, etc., con respecto a un tema en particular. Entonces, al formular las capacidades con un verbo en donde se muestra qué es lo que se espera de los estudiantes, más el tema, allí con ese verbo, con el análisis de ese verbo, se tiene que ver cuál es el proceso sugerido para desarrollar esa capacidad en los estudiantes. Y eso implica una metodología, unos procesos didácticos específicos a trabajar. Esta actualización de los programas de estudio lo venimos desarrollando ya desde hace 3 años, y en este tiempo estamos presentando ahora a los usuarios, que son los docentes. En primer lugar, se ha hecho un análisis de los programas vigentes hasta ahora. A partir de esos programas se ha hecho una primera propuesta de capacidades. Esas capacidades fueron consultadas, se ha hecho la validación con estudiantes, con profesores, con directores y también con reconocidos académicos de cada área de estudio, y a partir de eso, de esa indagación, se ha hecho un primer programa que en el año 2010 fue implementado en 10 instituciones educativas, y luego de conversar otra vez con esos profesores que han implementado de manera experimental,
ahora, para el año 2011, tenemos ya los programas editados, impresos y ya prestos para su distribución en las instituciones educativas. En cada programa de estudio vamos a encontrar estas partes. Se mencionan los principios curriculares, que son los mismos principios que ya van inspirando el desarrollo curricular en la educación inicial y en la educación escolar básica, incluso ya en los primeros programas de 1994 ya aparecían estos mismos principios curriculares. Luego también se habla acerca de las características del currículum de educación escolar básica, y una innovación importante es la incorporación del concepto de competencias y capacidades. Antes se hablaba de competencias básicas, y se acordarán ustedes que en los programas de estudio venían subrayadas unas expresiones que consistían en los temas, y a eso llamábamos competencias básicas y a algunas le llamábamos competencias no básicas. En cambio, ahora en estos programas hablamos de competencias como unas formulaciones más genéricas de lo que se espera que desarrolle el estudiante luego de un tiempo largo de estar en clase y de desarrollar diferentes procesos con sus docentes. Y esa competencia entonces es una formulación que permite, que inspira una serie de acciones que se tienen que ir desarrollando en 1, 2 o 3 años. En los programas de estudio ustedes encontrarán cuál es el concepto de competencia que desde el Ministerio de Educación se ha asumido en la elaboración de los programas de estudio. Las capacidades son formulaciones más pequeñas en cuanto a las expectativas que se espera que los alumnos desarrollen, ¿verdad? Y por lo tanto también las capacidades son formulaciones que están al interior de cada área académica, y un listado de capacidades es en realidad el listado de contenidos del área académica. Otra parte, además de esos conceptos de competencia y capacidad que ustedes van a analizar en los programas de estudio, es importante también que analicen otra parte, que es la educación bilingüe castellano-guaraní. Nuestro país ha asumido su situación bilingüe generalizada, y en este apartado del programa se dan algunas orientaciones de cómo desarrollar la enseñanza del castellano y del guaraní, además de la enseñanza de las matemáticas, de las ciencias, etc., en castellano y guaraní. Otro de los componentes o de las partes que tiene el programa refiere al tratamiento del componente fundamental del currículum, es decir, orientaciones de cómo trabajar la educación familiar, la educación ambiental y la educación democrática con los estudiantes. Otro apartado refiere a la atención de la diversidad. Nosotros sabemos que en una sala de clase no necesariamente tenemos alumnos en situación homogénea. No todos aprenden en el mismo ritmo, no todos tienen velocidad lectora como lo que se considera estándar. Por lo tanto, los docentes necesitamos unas orientaciones de cómo trabajar la diversidad en el aula. La equidad de género es otro de los aspectos que consideramos sumamente importante en el desarrollo curricular. Ya desde los inicios de lo que llamamos la reforma educativa en 1994, hablamos de la equidad de género, es decir, la equidad del varón y de la mujer para acceder a los beneficios de la educación. Y eso se da en situaciones de aula. Hay investigaciones también hechas acerca de las prácticas sexistas en el aula, y muchas veces hacemos diferencia los docentes entre los varones y las mujeres en el aprendizaje de la matemática o en la lectura, en la redacción de poemas, etc. Entonces tendemos los docentes a veces a hacer diferenciaciones. En este apartado de equidad de género se dan algunas orientaciones de cómo trabajar acciones o dentro del lenguaje o dentro de las ilustraciones que utilizamos en la sala de clase, cómo lograr esa equidad de género.
Otro apartado importante de los programas refiere al componente local. Este consiste en ese tratamiento de aquellos aspectos de la comunidad que se tienen que ser visualizados en los procesos de clase, pero también considerar a la escuela, al colegio como una comunidad en donde se vivencian valores, derechos, deberes, y allí esas orientaciones se van dando en este apartado de componente local. Otro aspecto importante dentro de los programas de estudio, hay un capítulo que ustedes van a analizar que se llama adecuación curricular. En ese apartado se presentan orientaciones de cómo hacer las planificaciones semanales, planificaciones diarias, cómo trabajar el tema de los horarios de clase, cómo incorporar contenidos que no están en los programas de estudio, pero que sin embargo la comunidad educativa considera importante ese contenido. Entonces, ¿qué espacio se da dentro del currículum como para poder abordar esos contenidos? Y también, ¿cómo adaptar los contenidos que están en esos programas a las realidades locales? Todas esas orientaciones encontrarán ustedes en el apartado de adecuación curricular. Luego hay un apartado ya al finalizar cada uno de los programas de estudio donde refiere al uso de los idiomas oficiales, el castellano y el guaraní en los procesos de enseñanza, incluso algunas orientaciones para la escritura del guaraní, en este caso, que es una lengua que sabemos tiene una larga tradición oral, pero que en la escritura se va incorporando como innovaciones que a veces causa problemas a muchos docentes que no son de lengua guaraní. Bueno, allí en ese apartado también ustedes leerán algunas orientaciones sobre cómo usar el castellano y el guaraní para enseñar las diversas áreas académicas. ¿Qué se espera de los docentes en relación al desarrollo de las capacidades? Se espera que los docentes analicen cada una de las capacidades de su programa de estudio. Y ese análisis consistirá en la lectura detenida del verbo que acompaña al tema y que juntos el verbo más el tema hace lo que llamamos la capacidad que tiene que ser desarrollado por el estudiante. Esa capacidad implica entonces una serie de procesos que se tienen que ir realizando, siguiendo como para poder lograrlo. Si dice, por ejemplo, una capacidad de descripción, describe el proceso de la fotosíntesis. La capacidad es describir, por lo tanto, lo que los docentes, en este caso de ciencias naturales, tienen que ver es qué es lo que tienen que hacer los alumnos para que podamos decir, llega a describir. No es simplemente citar, no es simplemente nombrar, no es simplemente hablar acerca de los procesos que intervienen en la fotosíntesis, no es describir, es decir, tiene que haber una situación en que los alumnos tengan la posibilidad de describir, es decir, contar lo que sucede a otro que no está viendo eso que el alumno conoce. Eso implica la capacidad de describir. Eso estoy diciendo solo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, se espera que cada docente analice qué implica el verbo que está al lado del tema que hace a la capacidad. Y en base a esa capacidad, entonces a esos procesos, planifica. Así estaba organizado antes nuestro programa de estudio, con una narración de lo que se esperaba en general que desarrolle el estudiante. Y hablábamos de que algunas capacidades venían en negrita, otras capacidades venían en negrita y subrayado, y a esas capacidades le llamamos competencias básicas, ¿verdad? Ahora eso se transforma en una nueva manera de presentar los programas, y aquí tenemos como ejemplo el programa de lengua castellana, en donde vemos
la capacidad expresada a través del verbo, aplica normas de respeto y tolerancia hacia sus interlocutores durante sus intervenciones comunicativas. En este caso, lo que los docentes debemos analizar es qué implica la palabra aplica. Aplica quiere decir que el alumno conoce, que es capaz de utilizar ese conocimiento en una situación nueva que se le va presentando. Eso significa aplica. Otro verbo que vemos aquí es expresa. ¿Qué implica expresa? Expresa no es una repetición de lo que alguien dijo. Expresa implica generar la idea y decirlo, en este caso, oralmente, porque es una clase de expresión oral. Entonces, generar la idea, no repetir lo que otros han dicho. Y así sucesivamente tenemos que analizar cada uno de los verbos. Oye, yo que estaba con árabe ni con ni punurante. Con aripucuque ya va pota ni na módulo o ya pota vagina premio guana o ni jape un programa. Upesha upipe pe ni minuta ya pipe na ko aripucuque ha peño mongueta ponave upe módulo que iba wi va esa pape va pota hina pe programa de estudio aisha que tama en niño tenía te cote de hina me tiro pues te pe ni en ya pope que tama en niño te peña va popona hangwa haga tu programa de estudio o ni hina o que cosas en el ya po y que tu hangwaisha ani de bocara de niñantu de anite o hina boyo yo pueda ver en el nivel y que tu hangwaisha en el bocara o se pone y antes co te enviapo ya yo muy co te enviapo pe ha otros ya en el bocara te que tu puedes ver ara. En las siguientes presentaciones ustedes irán encontrando diferentes programas de estudio. Cada programa de estudio, de acuerdo a la especialidad que tiene el profesor, se reunirá con sus colegas del área que corresponde a su trabajo, analizará, escuchará lo que dice el técnico y ustedes irán analizando lo que también se expresa en sus programas de estudio. Y luego, en lo sucesivo, durante este año 2011, iremos encontrándonos a través de unos fascículos en los que vamos a ir desarrollando con mayor grado de especificidad el contenido de los programas de estudio. Esta es una presentación muy general que estamos haciendo y luego, durante el año, nos iremos encontrando, ya no a través de este medio, sino a través de unos fascículos que vamos a desarrollar y distribuir en el marco de la campaña de formación de docentes en servicio, y ahí estaríamos discutiendo y analizando con mayor profundidad el contenido nuevo de los programas de estudio. Muchas gracias.